Hola, bienvenidos al webinar Seguridad Efectiva en la Era Multicloud. Mi nombre es Lucía, estoy junto a Pablo Marini. Pablo es Security Product Manager de BGH Tech Partner. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando, tenemos una agenda que ahora Pablo les va a compartir. Y bueno, quería pasar algunos avisos. Al final vamos a estar respondiendo preguntas. Las preguntas las pueden hacer en la sección de Q&A que está en la esquina superior derecha. Y si tienen algún tipo de problema con el audio, no escuchan o se escucha mal, me pueden chatear, ¿sí? Por el chat, y yo voy a estar respondiendo sus consultas. Bueno, muchas gracias nuevamente y los dejo con Pablo Marini. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Pablo Marini. Nuevamente me presento, soy Product Manager de la unidad de seguridad para BGH Tech Partner, y lo que vamos a estar compartiéndoles hoy es la visión que tenemos sobre seguridad aplicado a entornos multicloud, ¿no? Entonces vamos a repasar rápidamente la agenda. Primero vamos a revisar, como en todas las presentaciones de seguridad, seguridad de la información en general, por qué vivimos, ¿no? Vamos a estar revisando tendencias del mercado, desafíos de TI relacionados a temas de multicloud. Y después, por último, vamos a estar viendo cuáles son las tendencias tecnológicas, ¿está bien?, que nos van a ayudar a mitigar estos desafíos. Por último, vamos a tener entonces, como ahí bien mencionaba Lucía, una sección de preguntas en donde vamos a intentar responderlas, y bueno, si queda algún tema pendiente, junto con un correo que me pueden dejar, o con la información de contacto que tenemos, nos vamos a estar contactando para salvar el resto de las dudas o inquietudes que puedan llegar a tener. Entonces, bueno, para empezar, como profesionales de seguridad de la información que somos, vivimos por la política de seguridad, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hacemos y la tecnología que aplicamos está y debe ser puesta al servicio de la política de seguridad. Esto es importante recordarlo, porque muchas veces, como profesionales también de seguridad de la información que somos, muchas veces el enfoque que tenemos es, nos entusiasma la parte tecnológica, pero es como que siempre hay que recordar que esa tecnología debe estar alineada a la política de seguridad de la compañía. Y bueno, la tecnología nos va a servir en este caso para poder estar alineados y cumplir con los distintos estándares y regulaciones que nos exige el mercado para poder operar, ¿no? Y estar compliant. Vamos a ver ahora un poco de tendencias del mercado en cuanto a nube, en general, y sobre seguridad aplicada a nube, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, lo primero que vemos que en 15 meses esto es sobre un reporte que sacó la gente de Intel, está bien, en 2017, apuntado a seguridad de la información. Entonces, fíjense que, primera cosa, en 15 meses más, el 80% de todos los presupuestos de IT serán destinados a soluciones de cloud. ¿Ok? Es un dato importante, porque nos está diciendo, nos está diciendo que básicamente que las compañías están terminando de hacer su transición a la nube. ¿Está bien? ¿Y cuánto es el presupuesto que hay disponible, o sea, que van a tener que disponibilizar para poder estar a la altura del desafío, ¿no? Entonces, siguiendo, vemos que el 93% de las organizaciones utiliza servicios en la nube de alguna forma.
es otro dato importante, ¿no? Pues, está diciendo que casi nadie en el mercado no utiliza la nube. Está bien, entonces si pensamos en seguridad, tenemos que, o sea, este es un dato muy importante para tener en cuenta porque nosotros tenemos que ver cómo aplicar seguridad y estar compliance con las regulaciones, ¿no? Sobre todo las específicas de los países y del segmento en el que estemos posicionados. Después cuenta también la encuesta que el 50% de los encuestados ha encontrado como causa raíz de una infección con malware una aplicación de software as a service. ¿Está bien? Entonces ahí ya esta información nos está dando la pauta de que vamos a tener que hacer algo para poder tener visibilidad sobre las aplicaciones y tener visibilidad sobre qué es lo que está pasando con las aplicaciones en sí mismas. Y bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a generar un entorno en el que esas aplicaciones que estamos usando, tanto las que podemos ver como las que no puedan estar contenidas, ¿está bien? Y no sea un problema para nosotros. Después vemos que el 40% de los servicios en la nube son implementados sin involucrar a IT. Esto quiere decir que diversos sectores de las organizaciones pueden estar subiendo, o pueden estar utilizando sin involucrar a IT herramientas como software as a service para hacer su trabajo, y eso no está bueno porque como profesionales de la seguridad de la información que somos, debemos tener visibilidad sobre todo lo que esté pasando para poder hacer cumplir las normativas, ¿no? Y para no tener issues de seguridad en el futuro. Después, lo siguiente, 74% de las organizaciones encuestadas guardan información personal de clientes o información sensible en nubes públicas. Esto es un dato importante porque las regulaciones a las que hay que aplicar, una de las cosas que mencionan es que yo, por ejemplo, si tengo una base de datos, ya sea de clientes, si soy una organización como un hospital, mi base de datos de pacientes, esa base de datos y esa información sensible debe estar resguardada y no puede aparecer, por ejemplo, en la dark web, ¿no? Entonces, este dato es muy importante y nos da la pauta en qué otras cosas hay que pensar, porque va a haber que ponerle foco a temas de fuga de información, por ejemplo. Es otro de los temas que vamos a estar discutiendo hoy. Después fíjense que 65% de los profesionales de IT encuestados cree que Java IT está interfiriendo con su capacidad de mantener la seguridad en la nube. Y esto es correcto, porque si en mi red o en mi nube están pasando cosas que yo no tengo visibilidad, entonces estoy en serios problemas porque puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y no voy a poder entender lo que está pasando y no lo voy a poder controlar o mitigar. Y fíjense, por último, para finalizar con este tema de tendencias de mercado, qué importante esto. Dice que para 2022 la calificación de ciberseguridad de una compañía será tan importante como su calificación financiera. Está bien, al momento que sus clientes, proveedores y socios evalúen el riesgo de hacer negocios con la compañía. Esto es lo menciona Gartner, ¿no? Entonces, ustedes fíjense qué importante que, por ejemplo, en nuestro caso, cada vez que tenemos que dar de alta a un socio de negocios, por ejemplo,
tenemos que hacer una calificación financiera, y no es algo trivial o menor. Y fíjense que esta gente está diciendo que para 2022 no solamente va a ser necesaria la calificación financiera, sino la calificación de ciberseguridad. Y todo esto por todos los factores que mencionamos antes, ¿no? Si tenemos una baja calificación en ciberseguridad, quiere decir que no somos confiables para hacer negocios. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y va a tener cada vez más peso en el mediano y largo plazo. Entonces, ahora ya metiéndonos en el tema de multicloud, ¿qué significa el concepto de multicloud o nubes múltiples? Son, en primer lugar, y más importante, la posibilidad de tener nubes públicas de distintos vendors en donde yo puedo apalancarme para hacer distintas, o sea, para tener distintos servicios. ¿Está bien? Esto puede ser nubes públicas de distintos vendors o pueden ser nubes privadas. Y bueno, la tendencia está marcando que se está yendo hacia eso, ¿no? ¿Cuáles son los drivers? O sea, ¿por qué los clientes están yendo hacia allí, ¿no? O sea, uno de los motivadores es el tema de las performance. O sea, los clientes quieren que sus aplicaciones en las nubes públicas performen bien. ¿Está bien? Y bueno, las nubes públicas, según cuál adoptes, te dan la posibilidad de tener infraestructura más cerca de donde uno está geográficamente. ¿Está bien? Entonces, las aplicaciones no solamente performan mejor porque están en un entorno en donde uno paga por la calidad de servicio que necesita, sino también por temas de latencia están mejor posicionadas. Otros drivers, por ejemplo, o sea, mitigar riesgos. Yo puedo tener parte de mi infraestructura corriendo en una nube pública y funcionando como activo, y parte de mi infraestructura corriendo en otra nube de otro vendor, y yo podría estar balanceando los servicios que ofrezco, que consumo. Después, otro de los principales motivadores para estos temas de usar entornos multinube es diversificar, ¿está bien? Para no estar atado a un solo proveedor. Y más importante aún es entender que cada proveedor tiene fortalezas y debilidades que son distintas entre los vendors. ¿Está bien? Entonces yo puedo tener, de acuerdo a lo que necesite, lo mejor de cada uno. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Y después, de cara al negocio, otra de las posibilidades que me dan estos entornos multicloud es beneficios que al final del día yo los pueda medir y pueda entender el impacto económico que están teniendo para la compañía, ¿no? Vamos a ver entonces conceptos de algunos desafíos. ¿Está bien? O sea, Shadow IT. O sea, esto lo mencionábamos en otro webinar, pero bueno, Shadow IT, o sea, si uno le pregunta a un gerente de IT cuántas aplicaciones cree que hay corriendo en su compañía, el promedio va a andar entre el 10 y el 30% de lo que saben contra lo que realmente hay. Eso es un dato alarmante, y otro dato alarmante es que el Shadow IT crece en el orden de 100% año contra año. ¿Está bien? Entonces,
ahí es como un doble desafío, que por un lado necesito entender absolutamente todo lo que está pasando en la red, o sea, todas las aplicaciones, o qué cosas estoy consumiendo en la nube, todo lo que estoy consumiendo, y por otro lado tengo el tema del crecimiento exponencial año contra año. Entonces eso es un desafío para poder tener la visibilidad y para poder entender los riesgos, y una vez que entiendo los riesgos, hago un estudio para ver qué es lo que necesito que realmente suceda con las aplicaciones, y bueno, cómo contengo el resto. Algunos riesgos de la nube, los riesgos que me trae la nube, o cosas en realidad que yo me tengo que poner a pensar, es que si no hago tan bien las cosas, entonces esto me va a implicar un impacto económico, y además del impacto económico, muchas veces pasa que las compañías salen en los diarios. Y hoy cada vez es más común salir en los diarios. Entonces eso impacta en la reputación de la compañía, y si recordamos la información de mercado que habíamos visto anteriormente, donde decía que ciberseguridad iba a ser visto como el tema del riesgo crediticio, ¿está bien? O sea, ¿qué tanta confianza me tienen a mí manejando la ciberseguridad como las finanzas? Entonces vemos que esto cada vez se hace más importante, ¿está bien? Bien, entonces bajando un poco más a detalle, desafíos en la era multicloud, o sea, qué es lo que tenemos que ver y qué es lo que qué es lo que debería preocuparnos, ¿no? Entonces, primera cosa, que es, esto sí es como todo lo que, o sea, como toda la tecnología que manejamos desde el punto de vista de seguridad de la información, es prestar atención cuando uno lleva la política de seguridad, cuando la adapta con tecnología. Está bien, eso hay que no es un tema menor, y es algo que demanda tiempo, y hay que hacerlo medianamente bien, y por lo general muchas veces es como que queda en último, o queda en un segundo plano, y la verdad es que es algo a lo que realmente hay que ponerle foco. ¿Está bien? Otros de los desafíos en la era multicloud que tenemos con todos estos temas de nube, por ejemplo, sobre todo en las nubes públicas, es robo de credenciales. ¿Está bien? Ese robo de credenciales con técnicas de phishing provoca que después, por ejemplo, anden dando vuelta información que pueden ser mías, de la compañía o de los clientes de mi compañía en la dark web, y que esa información se utilice para obtener réditos económicos. ¿Está bien? Y bueno, también parte de eso es tiene otro riesgo adicional, que es el que mencionábamos antes, que es que cuando a mí me roban información, es posible que se dé a conocer y yo salga en los periódicos, ¿no? Y en las noticias, que es lo que no queremos casualmente. Después, otra de las cosas que es preocupante, o sea, tenemos un montón de tecnología que nos permite estar compliance, pero nosotros no, en el caso de la información muchas veces no la clasificamos. Entonces, si nosotros no clasificamos la información, cuando llega el momento de aplicar tecnología para que esta información no salga de la compañía, o que la maneje la gente que la tiene que manejar, entonces ahí empiezan los desafíos. Y después, ya casi para finalizar, está el mal uso por parte de los usuarios de los recursos a los que tiene acceso, ¿no? O sea,
Ustedes imagínense que un empleado X que se está saliendo de la compañía, decide que se va a llevar toda la información a su nuevo trabajo. Entonces, esa persona debía tener acceso a toda esa información y para el rol que tenía sí debía tener acceso, pero lo que no puede pasar es que si decide, no sé, por ejemplo, copiarse bases de datos y llevársela a su casa, que la tecnología que estamos usando que brinda la posibilidad de entender que hay un comportamiento anómalo, la idea es que poder detenerlo. ¿Está bien? O sea, que esta persona que sí debe tener acceso a eso y que sí debe poder manipular esa información cuando quiere hacer algo que es un comportamiento anómalo, eso también se pueda detectar. ¿Está bien? Ya vamos a ver que hay herramientas hoy que nos permiten hacer esto. Y después otra de las cosas que suceden es que cuando contratamos infraestructura como servicio, por ejemplo, infraestructura como servicio da un montón de posibilidades y da un universo de información adicional que si la sabemos usar es o sea que es algo muy bueno y nos va a permitir sacar muchas conclusiones, pero si o sea, si toda esa información y esas herramientas nosotros la tenemos mal administradas, entonces nunca vamos a poder sacarle el provecho que necesitamos, ¿no? Entonces, ahí hay varios temas y fíjense que la mayoría de estos tiene que ver con temas humanos. Entonces, en estos últimos tiempos lo que está, en lo que se está enfocando la tecnología es en ver cómo todos estos que son humanos, digamos, cómo a través del machine learning y otro tipo de técnicas yo los puedo prever y los puedo evitar. ¿Está bien? Y en el caso de que no lo pueda evitar, generar una alerta rápida para que pueda existir una mitigación posterior. Entonces vamos a ver ahora algunas tendencias tecnológicas para cuando nos manejemos en estos entornos multinube, ¿no? Entonces, primera cosa es, como mencionábamos antes, correcta clasificación de la información y de los perfiles de los usuarios que manejan la información, eso es también súper importante. Vamos a tener el CASB, está bien, que es el Cloud Access Security Broker, que es nuestro firewall de aplicativos. Está bien, que ya vamos a ver para qué sirve y qué información nos da. Vamos a tener que en estos últimos tiempos, sobre todo con las nubes públicas, tenemos las nubes públicas dan un montón de información para monitoreo de telemetría, pero vamos a ver que eso hay que saber usarlo y hay que poner muchas horas de recursos para poder entender qué es lo que yo necesito ver y configurar en consecuencia, ¿no? Y después otra de las cosas que sigue siendo y va siendo siempre es cómo yo protejo el acceso a la nube. Está bien, no solamente desde el tema de usuarios y contraseñas, sino también desde el momento que estoy accediendo, por ejemplo, mi vendedor accede a Salesforce, o sea que realmente esté accediendo a Salesforce y no esté accediendo a una página clonada o bueno, que fue víctima de phishing, entonces porque le mandaron un correo en donde decía que había que hacer alguna modificación, entonces bueno, le dio clic al enlace y dejó su usuario y contraseña
el proceso, ¿no? Para prevenir la fuga de información, yo no puedo prevenir la fuga de información si no la clasifico y si no entiendo cómo tiene que ser el comportamiento de una persona que genera información, que modifica información y que tiene acceso. ¿Está bien? Entonces, esto es súper importante, tan importante como el tema de alinear toda una política de seguridad, porque si no, lo que termina pasando es que yo aplico para una auditoría en donde me piden determinado tipo de estándares o determinado tipo de herramientas, en este caso para evitar la fuga de información. Y sí, yo realmente tengo la herramienta, pero no tengo la información clasificada, entonces no termina siendo efectivo. ¿Está bien? Esto pongo tanto énfasis porque es muy importante. Después, la seguridad de acceso a la nube que veíamos antes, hoy existen herramientas que permiten desde la resolución de DNS en mi Salesforce, por ejemplo, con un link de acceso directo, y bueno, ese link era un link malicioso, digamos, no era genuino. Entonces, yo como profesional de la información no puedo estarle pidiendo a mis vendedores, por ejemplo, que se estén fijando a ver si cada link al que hacen clic es correcto o no es correcto. Entonces, yo tengo que proveer herramientas que me permitan hacer ese trabajo de forma automática y que para los recursos de los que dispongo, la seguridad sea lo más transparente posible. ¿Está bien? Entonces, este tipo de herramientas lo que permiten es el acceso seguro a la nube. Después el CASB, ¿está bien? El Cloud Access Security Broker, lo que va a hacer es como cuando hace muchos años atrás hablábamos de seguridad perimetral y hablábamos de firewalls. En el mundo de nube lo que hay es firewall de aplicativos. Y ese firewall de aplicativos, ¿cuál es el trabajo que hacen es descubrir primero y principal cuáles son las aplicaciones que tengo, ¿no? Si se acuerdan el concepto de Shadow IT, en donde yo no sabía qué aplicaciones estaban utilizando mis usuarios. En la nube, esta herramienta es perfecta para entender absolutamente todo lo que hay. Y otra de las cosas que tiene importante es que entiende las aplicaciones y entiende qué nivel de riesgo implican las aplicaciones. ¿Está bien? Entonces se pueden listar por niveles de riesgo y tomar decisiones en base a qué tan riesgosa o no riesgosa es la aplicación. Yo la puedo bloquear, la puedo dejar que funcione y loguear algunas cosas. Es bastante extenso lo que permite esta tecnología. Adicionalmente, otra de las cosas que permiten estas soluciones es entender comportamiento del usuario. ¿Está bien? Entonces, un usuario que accede siempre a los mismos recursos y lo hace desde la misma ubicación geográfica o de las mismas ubicaciones geográficas, quizá está en un café, quizás está en su casa, quizás está en la compañía, o viajó a otra oficina de la compañía. Entonces, el CASB lo que me permite también es entender ese comportamiento. ¿Está bien? Y si, por ejemplo, no sé, yo accedía siempre de Argentina y de repente accedo desde, no sé, Rusia, por ejemplo. Y bueno, entonces ahí estas tecnologías lo que permiten es levantar una alarma o directamente bloquearlo. ¿Está bien? Entonces, si se fijan que yo puedo prever a través de Machine Learning este tipo de cosas que de otra manera, si no fuera automático, hubiese sido una brecha,
son tecnologías que son muy beneficiosas para cuando estamos hablando de entornos multicloud. Y estas herramientas permiten aplicar las mismas políticas a entornos de nube de distintos vendors. ¿Está bien? Entonces, si yo, mi idea principal e inicial con la que arrancamos la charla era que toda mi tecnología entonces esto está perfectamente alineado y me va a ahorrar muchas horas de trabajo, ¿no? De OPEX, al saber que yo la política que aplico para una nube, la puedo tener en la siguiente nube, que puede ser que en la nube del otro vendor yo tenga otro tipo de aplicativos, ¿está bien? O esté desarrollando otro tipo de cosas, o tenga infraestructura como servicio, pero lo importante es que mi política de seguridad se respeta y es la misma en todos lados. Después, y ya para ir finalizando, una de las cosas más increíbles que tienen los entornos de nube pública es a través de APIs la cantidad de información que nos dan, ¿no? Entonces, toda esa información que a mí me permite hacer telemetría, ¿está bien? Muchas veces son de varias APIs, puedo sacar muchísima información. Es súper importante que yo entienda qué necesito ver y configurar en consecuencia para ver lo que necesito, ¿no? O sea, de nada me sirve que yo diga estoy en la nube A porque me brinda la posibilidad de hacer telemetría a un nivel muy profundo. Pero si yo no comprendo lo que necesito y no tengo la visión de lo que realmente puedo, de la información que puedo extraer, aprovechando estas tecnologías que son bastante avanzadas, entonces que yo diga que tengo telemetría porque contraté determinada nube, ahí hay que hacer un doble clic, y esto es muy importante porque al final del día, cuando uno contrata una nube pública, esto es un valor agregado gigante, es enorme, está bien el valor que nos puede dar. Entonces, poder sacarle el rédito a eso es súper importante. Y muchas veces lo que se van a necesitar herramientas adicionales, está bien, que puedan comprender la información que brindan las APIs como un todo, ¿no? Y tener la película completa del tema telemetría. Entonces, para eso hay herramientas que muchas veces no las dan los proveedores de nube pública, que en lo que se enfocan es en eso, es en entender la telemetría y sobre esa telemetría adicionalmente poder entender otro tipo de amenazas que son más complejas, ¿está bien? Y temas de malware que también pueden estar dando vuelta y no ser detectados de otra forma. Entonces, también el mensaje de que sí, muchas veces la nube es segura, brinda toda la telemetría que yo necesito, pero tengo que configurarla y muchas veces necesito reinterpretar esa información desde otro punto de vista para yo tener menos problemas en el futuro. Finalmente, lo que tenemos es con, por ejemplo, toda esta información de telemetría, siempre es bueno devolverla al negocio, ¿no? El negocio hace una inversión para poder entender qué es lo que está pasando, entonces yo al negocio cómo le devuelvo eso en términos de dinero. ¿Está bien? O sea, cuánto le ahorré al negocio por temas que o se resolvieron automáticamente o no pasaron porque yo tengo las medidas y tengo la visión
que corresponde. Entonces, muchas veces, como profesionales de seguridad y de información que somos, estamos en nuestra política de seguridad, estamos enfocados en nuestras herramientas tecnológicas para hacer cumplir las normas que tenemos que implementar, pero nos olvidamos del negocio. Entonces, siempre como profesionales de seguridad de la información es importante que le podamos transmitir al negocio cuánto bajó el riesgo, ¿está bien? Y cuánto dinero se ahorró en cosas que no pasaron, ¿está bien? Y que podrían pasar, en brechas que podían haber existido, cuánto tiempo me hubiera tomado remediar una situación X que fue detectada automáticamente por el sistema, y bueno, en el peor de los casos hubo que tomar una decisión, pero la decisión se tomó. Entonces, no olvidarse de eso es importante. Bien. Entonces, bueno, eso era lo que yo tenía para contarles el día de hoy. Si alguien tiene una pregunta, vamos a estar disponibles y vamos a tratar de responderla. ¿Preguntas? Les damos unos minutos si quieren utilizar la sección de Q&A si tienen una pregunta. Ahora no tenemos ninguna. Bueno, de todas maneras, vamos a estar enviándoles a todos el video de la presentación grabado, y también vamos a disponibilizar a todas las personas que participaron de este webinar un assessment gratuito y un trailer también. Así que si quieren, si están interesados en alguna de estas opciones, nos pueden contactar directamente cuando les mandemos el video y van a tener todos nuestros contactos. Hay una pregunta. A ver. Walter. Ay, se me fue. A ver si me está hablando. Sí, por acá. Andrés Sacchini nos pregunta, para el caso de filtro de aplicaciones, ¿cómo trabajar en canales seguros HTTPS? Haremos la pregunta, Pablo. Eso, ahí te respondo, hay tecnologías que detectan no solamente las aplicaciones, sino que más importante, como son firewall de aplicaciones, lo que entienden es qué es lo que pasa dentro de las aplicaciones, y muchas veces o pueden descifrar el tráfico, o en el caso de las herramientas más sofisticadas como la que yo mencionaba, que hacía uso de la telemetría, no le hace falta para entender el tráfico, y sobre todo para entender si hay malware, que si va malware dentro de los aplicativos, no le hace falta descifrarla. ¿Está bien? O sea, no hay que abrir el paquete SSL, sino que lo trabaja como tal. Eso, si te interesa, te podemos mandar información. Obviamente esas herramientas de lo que se jactan es de eso, y bueno, te podemos hacer una demostración eventualmente, y lo podés probar y ver. Tenemos otra pregunta de Walter. Y bueno, eso, Walter, lo tenés que
lo tenés que revisar con el proveedor de nube. ¿Está bien? Porque casualmente, como hablábamos antes, una de las cosas que tiene interesante esta tecnología es que yo no estoy atado a un vendor y puedo en determinado momento decidir cambiarme o tener unas cosas en uno y otras en otro, y bueno, también ir probando. Entonces, pero ese tipo de cosas específicas las ves con el proveedor de cloud que elegiste. Javier nos pregunta, tengo una consulta sobre CAS. CASBI. ¿Cumplen la misma funcionalidad que un WAF? Bueno, mira, ahí es similar y es lo que le faltaba a los proveedores de nube desde el punto de vista de seguridad, y además otra de las cosas que agrega el CASBI, que esto lo contábamos hace un ratito, es esa posibilidad adicional, o sea, primero de entender el riesgo de los aplicativos. O sea, este aplicativo o este subaplicativo del aplicativo a mí me está generando determinado riesgo. Entonces, bueno, yo decido si permitirlo o no permitirlo. ¿Está bien? Pero más importante aún, me permite ver el comportamiento de los usuarios. ¿Está bien? Entonces, y sobre el comportamiento de los usuarios, sobre el comportamiento estándar, el CASBI puede aprender. Entonces, quizás sobre un WAF básico, esa es la diferencia que agregan estas tecnologías que nacieron, son nativas para la nube, y están pensadas para eso, ¿no? Y otra de las cosas que tienen, que no mencioné, olvidé mencionar, es que los CASBI son de muy fácil implementación. Vos lo contratás, movés un switch y ya, en primer lugar, ya tenés el panel de control que te da toda esta información, y podés empezar a entender lo que pasa sin que sea disruptivo. Y después, bueno, sí, una vez que entendiste todas las aplicaciones y los riesgos que tenés, entonces ahí sí, en base a la política de seguridad que tengas y en base a los riesgos, haces una evaluación y decís qué es lo que va a continuar pasando y lo que no va a continuar pasando porque no es bueno para el negocio, ¿no? Bueno, una pregunta más de Walter: ¿de qué forma se llevan adelante los test de penetración cuando los servicios son cloud? ¿Es necesario solicitar antes el permiso al proveedor? Eso, de vuelta, depende del proveedor de nube que utilices. ¿Está bien? Entonces, ahí es como, hay una letra chica que vos tenés que explorar, o al momento que vas a contratar el servicio de nube, vos tendrías que mencionar que en algún punto vas a tener eventos de test de intrusión, porque o sea, puede ser por temas de auditoría, que tengas auditoría interna, auditoría externa, y debería, sí, o sea, por un tema quizás ético, estaría bueno informar, porque cuando vos tenés tu arquitectura on-premise, ¿está bien? Y contratás un test de intrusión, obviamente al que le pedís el test de intrusión, que intente hacerlo en un horario específico, y pedís además que no explote las vulnerabilidades. Entonces, ahí es algo que tenés que charlar con tu proveedor de nube, digamos. Y después vos estar atento a las herramientas, por ejemplo, si tenés un CASBI por fuera, como esto que estamos mencionando nosotros, estar atento vos a las herramientas para ver si realmente te están dando la visibilidad que vos necesitas al momento de que se lleva a cabo el test de intrusión, ¿no?
ese es otro momento más en el cual vos estás probando tus herramientas, cómo las tenés configuradas y hasta cuánto te estás permitiendo ver. Última pregunta, Esteban nos pregunta, ¿esta tecnología, se refiere a CASBI, tiene la capacidad de clasificar la información o se configura manualmente en la plataforma? No, los temas de clasificación de información es referido a los documentos y a la documentación que vos tengas, y lo que hace el CASBI, lo que tiene de interesante, es que tiene tiene mecanismos de data loss prevention. ¿Está bien? Entonces, cuando vos tenés la información clasificada, la tenés bien organizada, sabés qué usuarios tienen acceso, el CASBI empieza, o sea, y lo pones a funcionar, el CASBI empieza a aprender cómo funciona el ecosistema. ¿Está bien? El CASBI entiende quién accede a los documentos, de qué forma lo hace en base a los permisos que tenés, y si hay un evento en el que, como comentábamos antes, hay una persona que se lleva un montón de información, que si bien debería tener acceso, no debería llevarse toda la información en una sola vez. Entonces ahí esta parte de aprendizaje que tiene la herramienta es la que hace la diferencia. ¿Está bien? Espero ahí haber contestado a tu pregunta. Y Walter nos pregunta qué ocurre con el cumplimiento de la BEAS Data. Bueno, eso depende de la regulación del país. Por eso decíamos que estos temas de nube pública son tan interesantes, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado ir a clientes donde quieren disponibilizar determinados servicios, por ejemplo, service provider que quieren disponibilizar servicios para consumo masivo, está bien, y por las regulaciones del país, como, no sé, el proveedor de storage o el proveedor de servicio de almacenamiento no tiene los servidores en el país, entonces eso no puede pasar. Si bien las regulaciones se están flexibilizando, está bien, sobre todo en Argentina, siempre vas a tener que, o sea, si hay una regulación que dice que la compañía debe tener, muchas veces piden no solamente la infraestructura física, sino que haya oficinas o parte de la subsidiaria en el país. Eso siempre inevitablemente tenés que estar compliance con la ley y con las normativas, ¿no? Eso no se puede evitar. En el caso en muchos casos de gobierno, muchas veces como la información debe de estar en el territorio nacional y no puede estar en un servidor de otro país, entonces en esos casos muchas veces no es viable. Pero de todas maneras, por todos los beneficios que vimos antes, todo este tipo de regulaciones se están flexibilizando y se está viendo cómo se adoptan medidas para mitigar esos riesgos, por ejemplo, de llevarte la información, de que la información esté almacenada en servidores de otros países, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver más con el entorno regulatorio, con temas muchas veces de los países. Entonces, bueno, hay que analizarlo caso a caso, de acuerdo a lo que vaya a ser, el entorno en donde uno esté basado, y bueno, eso básicamente. Muy bien. No tenemos más preguntas, entonces les queremos agradecer mucho la participación en este webinar. Nuevamente nos vamos a estar contactando y pasándoles tanto la información de contacto de Pablo como este webinar grabado. Y bueno, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós.